Okay, friends, thanks for joining us to session 7 of Keep Polite with the World, and the world will keep polite with you. Great points today. And today's podcast is entitled Hope for the Hopeless. It's based on Genesis 7, and what we read from Genesis 7 is the following. By the way, it's great because we could read it in English, Spanish, Italian, whatever version we could possibly want to read it in if we just visit the free website jw.org. So I'm going to take it from the New World Translation of the Bible, and we're going to read Genesis 7. The JW app actually has that feature where you can translate it to hundreds of different languages. Whatever your language is, you can read this directly from their app, and all it takes is a click of a button. So that's a pretty good feature, actually, I have to say. Anyway, Genesis 7 says, "After that Jehovah said to Noah, 'Go into the ark, you and all your household, because you are the one I have found to be righteous before me among this generation. You must take with you every kind of clean animal by sevens, the male and its mate, and of every animal that is not maimed, just two, the male and its mate. Also the flying creatures of the sky by sevens, male and female, to preserve their offspring alive over all the earth. For in just 7 days I will make it rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the surface of the ground every living thing that I have made.' Then Noah did everything that Jehovah had commanded him. Noah was 600 years old when the flood waters came upon the earth. So Noah, along with his sons, his wife and his sons' wives, went into the ark ahead of the flood waters. Of every clean animal, and of every animal that is not clean, and of the flying creatures, and of everything that moves on the ground, they went inside the ark to Noah by twos, male and female, just as God had commanded Noah. And 7 days later the flood waters came upon the earth. In the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, on the 17th day of the month, on that day all the springs of the vast watery deep burst open, the floodgates of the heavens were opened, and the rain poured down on the earth for 40 days and 40 nights. On that very day Noah went into the ark along with his sons Shem, Ham, and Japheth, and his wife, and the 3 wives of his sons. They went in with every wild animal according to its kind, and every domestic animal according to its kind, and every creeping animal of the earth according to its kind, and every flying creature according to its kind, every bird, every winged creature. They kept going on inside the ark, 2 by 2 of every sort of flesh that has the breath of life. So they went in, male and female, of every sort of flesh, just as God had commanded him. After that, Jehovah shut the door behind him. The flooding continued for 40 days on the earth, and the waters kept increasing and began carrying the ark, and it was floating high above the earth. The waters became overwhelming and kept increasing greatly upon the earth, but the ark floated on the surface of the waters. The waters overwhelmed the earth so greatly that all the tall mountains under the whole heavens were covered. The waters rose up to 15 cubits above the mountain. So all the living creatures that were moving on the earth perished. The flying creatures, the domestic animals, the wild animals, the swarming creatures, and all mankind. Everything on dry land that had the breath of life in its nostrils died. So he wiped every living thing from the surface of the earth, including men, animals, creeping animals, and the flying creatures of the sky. They were all wiped off the earth. Only Noah and those with him in the ark survived, and the waters continued overwhelming the earth for 150 days. Now, you may be wondering why this is entitled Hope for the Hopeless, if everything here is so gleam and a lot of people lost their lives. Well, in Genesis 7, how comforting it is for me to read this phrase in verse 1, because it reinforces my determination to keep doing good and keep doing what I know I should be doing. And that is to keep the world polite, keep caring for and respecting others is the best thing to do. Even if the rest of the world is asleep and worrying about irrelevant matters such as who buys what and who cheated on who can get rich quicker or get more follows, consumerism, cheating, and partying,
Despite all this, I can make a difference. And even if I only change one life and that one life is my own, that's just fine. Because as it says here, God is watching and speaking honestly. If I have to choose between gaining the approval of a world in peril and that of God, my choice is crystal clear, friends. What about yours? Now, what does that mean for you and I? If you're also a person who likes to do good by others and wants to make sure the world is headed in the right direction, take comfort in knowing, first of all, that God sees all things and will not let this go on for very much further because he wants the same thing too. If you're fed up with what this society produces, by all means, trust that you're not alone, and trust also in the fact that God will, as he did in the days of Noah, take matters into his own hands. That's the first lesson that we learn. Now, speaking of trust, notice what it says in verses 4 and then 15 to 19. Let's read that again, shall we? Verse 4 and then 15 through 19, where it says, "For in just 7 days I will make it rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will write from the surface of the ground every living thing that I have made." But in verse 15 to 19 it says, "They kept going to Noah inside the ark, 2 by 2 of every sort of flesh that has the breath of life. So they went in male and female of every sort of flesh, just as God had commanded him. After that Jehovah shut the door behind him. The flooding continued for 4 days on the earth, and the waters kept increasing and began carrying the ark, and it was floating high above the earth. The waters became overwhelming and kept increasing greatly upon the earth, but the ark floated on the surface of the waters. And the waters overwhelmed the earth so greatly that all the town mountains under the whole heavens were covered." Now think about that for a moment. Think about that for just a moment. In verse 4, Jehovah God dignifies Noah by making him part of his plan and process, letting him know exactly what his plan was in full detail, including when he would act. He told him he would make it rain in just a matter of 7 days to do away with wickedness on earth. Now think about this, please. If God spoke to you, would you have acted with such urgency as did Noah? Even if it were just to save your own skin, it's pretty obvious that only to those that are insensible such a warning would go unnoticed. Strangely enough, Noah hurried to finish this task in time, knowing life's great stake, including his and that of his family. Nonetheless, it's been ages since the world has known the message of the Bible, and yet why does it seem that people don't know or even care that God has set aside a day to do away with all wickedness, and seem to prefer doing their own thing? What I see in this and the following verses opens my eyes to a truth that is unignorable, and that truth is that God is able to master the elements for good and for our protection, as well as to vindicate his sovereignty. The fact is that if I received a warning from God Almighty to vindicate his sovereignty, believe me, I'm going to listen. Why? Quite frankly, besides my love and respect for him, because I prefer to see how the elements destroy a wicked world already in shambles who doesn't care and prefers to go wayward, than to see how the elements consume me for wanting to do my own thing. That makes sense, doesn't it? Now, how much power does God have exactly? Notice what verses 15 to 19 say, and think about this in logical terms. Do you think it's coincidence that all the animals, 2 by 2, came exactly where Noah was without him making much effort? No. Obviously, the driving force behind that was God using his Holy Spirit, which impelled the animals to move and go in order to reach salvation. I'm not an animal person in the sense that I'm not about having them in my house and taking them for walks and all, but certainly we can see God's love even in the fact that he saved the animals who had done nothing wrong from extinguishing, and drove them to the ark, 2 by 2, male and female, for them to procreate, start anew along with humans. 2 lions, 2 tigers, 2 bears, 2 elephants, etc. However, there are many who say this is just a myth or a bedtime story. And
Honestly, has anyone found the ark yet? Well, it seems as though there remains in a large fleet of space or land in Mount Ararat in Turkey, which is exactly where the Bible says it is. It's yet to be determined, but if it's so, we cannot deny the rest of the story that goes with that, can we? Also, as Jehovah God himself said, it is he himself who sent down the floodwaters, which carried on for almost 200 days total, until the mountains that were under the skies were totally covered. Yes, imagine the Rocky Mountains, the Alps, and Mount Everest under the sea, covered by water entirely. I don't know if any of you have ever been in a flood or had a flood at home, but if you have, you certainly know the disaster and chaos that this brings. Because of all the water, some things rot, they get ruined. They get tossed around by the water, moving them from one side to the other. Some things float up with condensation, others get washed up with the water. Why is this relevant? Firstly, because in the midst of all this chaos, there was structure, a plan, and a purpose. What was that purpose? To restore the earth and give man another opportunity, a fresh start, if you will. The waters would recede, but Noah's integrity and obedience would not. In fact, it would grow after this. This goes hand in hand with what I'm trying to accomplish with Keep the World Polite, so I can totally relate to God with this. At the same time, is it at all possible that the water that openly flooded the entire earth would have marked, ruined, or rusted the rocks, dirt, and minerals somehow to make them seem older than they really were? We venture to say that because of the rings and the layers and rocks that the earth is billions and billions of years old, but isn't it at all possible that all this water had an effect on even the minerals, which then accelerated the process? I mean, water does have a very powerful effect. I don't know. I'm not an expert or scientist. But do we ever factor the deluge into the equation when we do the math? Could we at least think about it? The most important point we definitely don't want to miss is that we do well to bet on goodness, courtesy, empathy, respect, order, concordance, understanding, agreement, and peace towards others. Knowing how good and important all these things are for us as a race, as we trust that God, who sees, knows, and takes note of what's in our hearts, as he did with Noah, is watching. Allow me to make a comparison we all know. We often hear during Christmas that Santa Claus, because he's coming to town with presents, says the legend, sees when we're sleeping. He knows when we're awake. He knows if we've been bad or good, and that determines and conditions whether we get presents or not, right? Well, surprise, it isn't Santa. It's really God who knows and takes note. He even knows what's in our hearts. If they are good, we are just and obedient, then he judges all of us on that basis. Why is this important? I said it before, and I'll reiterate it for emphasis. I prefer to see all the elements do away with a wicked world than to watch these elements do away with me for wanting to do my own thing, trusting, of course, in God's goodness, kindness, and sense of justice. I do trust that God can control the elements, and he could do so, as we have seen and will further see in future readings, and it is therefore wise for us to be on the good and winning side when he does decide to do away with everything and everyone that causes harm and hurt. We can make that difference, friends, in our lives in order to prove ourselves different, and let him do that to us while we help others do the same. If a smile is contagious, how much more so is goodness, kindness, and politeness? So this takes me to one of my favorite bands, A Fine Frenzy, led by Miss Alison Sudol, who sings a song that I want to recommend, and the song is called, actually, Hope for the Hopeless. It is a fantastic song that speaks about how man actually has a hope, and even when we are at our lowest, we still have that hope. So
I want to leave you with that song, Hope for the Hopeless by A Fine Frenzy, and I hope that you've enjoyed today's session of Keep Polite with the World, and the world will keep polite with you. Thank you, and see you in our next session. Consider granting us a like and following us, as well as recommending us to others you know may benefit from this information if you yourself enjoy the message we share. Bien amigos, gracias por acompañarnos en la sesión 7 de Sé amable con el mundo y el mundo te seguirá siendo amable. Excelentes puntos hoy. Y el podcast de hoy se titula Esperanza para los desesperados. Está basado en Génesis 7 y lo que leemos de Génesis 7 es lo siguiente. Por cierto, es genial porque lo podemos leer en inglés, español, italiano, cualquier versión que queramos leerlo si simplemente visitamos el sitio web gratuito jw.org. Así que voy a tomarlo de la traducción del Nuevo Mundo de la Biblia y vamos a leer Génesis 7. La aplicación JW en realidad tiene esa característica que te permite traducirla a cientos de idiomas diferentes. Cualquiera que sea tu idioma, puedes leerla directamente desde la aplicación y todo lo que necesitas es hacer clic en un botón, así que es una característica bastante buena en realidad, tengo que decirlo. De todos modos, Génesis 7 dice, después de eso Jehová le dijo a Noé, entra en el arca tú y toda tu casa, porque tú eres el único que he hallado justo delante de mí en esta generación. Tomarás contigo 7 animales limpios de toda especie, el macho y su hembra, y de todo animal no divorciado, 2, el macho y su hembra. También las criaturas voladoras del cielo, en 7 grupos, macho
y hembra, para preservar la vida de su descendencia sobre toda la tierra. Porque en solo 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra todo ser viviente que he hecho. Entonces Noé hizo todo lo que Jehová le había ordenado. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, antes de que llegaran las aguas del diluvio. De todo animal limpio, y de todo animal que no es limpio, y de las aves, y de todo lo que se mueve sobre la tierra, de 2 en 2 entraron en el arca con Noé, macho y hembra, tal como Dios le mandó a Noé. Y 7 días después, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, ese día se rompieron todas las fuentes del vasto abismo, se abrieron las compuertas de los cielos, y la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día entró Noé en el arca junto con su hijo Sem, Cam y Jafet, y su esposa y las 3 esposas de sus hijos, y entraron con todo animal del campo según su especie, y con todo animal doméstico según su especie, y con todo reptil de la tierra según su especie, y con toda criatura alada según su especie, y con toda ave, y con todo ser alado. Siguieron entrando en el arca, de 2 en 2, de toda especie de carne que tiene aliento de vida. Así entraron, macho y hembra, de toda especie de carne, tal como Dios le había ordenado. Después de esto, Jehová cerró la puerta tras de sí. El diluvio continuó durante 40 días sobre la tierra, y las aguas siguieron creciendo y arrastraron el arca, que flotaba muy por encima de la tierra. Las aguas se volvieron abrumadoras, y siguieron creciendo considerablemente sobre la tierra, pero el arca flotaba sobre la superficie. Las aguas inundaron la tierra con tanta fuerza que cubrieron todos los montes altos que había debajo de los cielos. Las aguas subieron 15 codos por encima de los montes. Así perecieron todos los seres vivientes que se movían sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los reptiles y toda la humanidad. Todo lo que había en la tierra firme, con la abundancia de vida en sus narices, murió. Así que borró de la faz de la tierra todo ser viviente, incluyendo hombres, animales, reptiles y las criaturas voladoras del cielo. Todos fueron borrados de la faz de la tierra. Solo Noé y quienes estaban con él en el arca sobrevivieron, y las aguas continuaron inundando la tierra durante 150 días. Ahora, te estarás preguntando, ¿por qué esto se titula esperanza para los desesperados si todo aquí es tan brillante y mucha gente perdió la vida? Bueno, en Génesis 7, qué reconfortante es para mí leer esta frase en el versículo 1, porque refuerza mi determinación de seguir haciendo el bien y seguir haciendo lo que sé que debo hacer. Y eso es mantener un mundo cortés, seguir cuidando y respetando a los demás. Es lo mejor que podemos hacer. Aunque el resto del mundo esté dormido y preocupado por asuntos irrelevantes como quién compra qué y quién engañó a quién puede enriquecerse más rápido o conseguir más seguidores, el consumismo, las trampas y las fiestas. A pesar de todo esto, puedo marcar la diferencia. Y aunque solo cambie una vida, y esa vida sea la mía, está bien. Porque como dice aquí, Dios observa y habla con sinceridad. Si tengo que elegir entre ganar la aprobación de un mundo en peligro y la de Dios, mi decisión es clarísima, amigos. ¿Y la de ustedes? Ahora bien, ¿qué significa esto para ti y para mí? Si también eres de los que disfrutan haciendo el bien a los demás y quieren asegurarse de que el mundo vaya por buen camino, consuélate sabiendo, ante todo, que Dios todo lo ve y no permitirá que esto se prolongue mucho más, porque Él también desea lo mismo. Si estás harto de lo que esta sociedad produce,
Por supuesto, confía en que no estás solo y confía también en que Dios, como lo hizo en los días de Noé, tomará las riendas del asunto. Esa es la primera lección que aprendemos. Ahora, hablando de confianza, note lo que dicen los versículos 4 y luego del 15 al 19. Leamos eso nuevamente, ¿de acuerdo? Versículos 4 y 15 al 19, donde dice: porque en solo 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y escribiré de la superficie de la tierra todo ser viviente que he creado. Pero en los versículos 15 al 19 dice: siguieron yendo a Noé dentro del arca, de 2 en 2, de toda especie de carne que tiene aliento de vida. Así que entraron macho y hembra de toda especie de carne, tal como Dios le había ordenado. Después de esto, Jehová cerró la puerta tras de sí. El diluvio continuó durante 4 días sobre la tierra, y las aguas siguieron creciendo y arrastraron el arca, que flotaba muy por encima de la tierra. Las aguas se volvieron abrumadoras y siguieron creciendo considerablemente sobre la tierra, pero el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas inundaron la tierra tan profundamente que todas las ciudades y montañas que había debajo de los cielos quedaron cubiertas. Ahora piensen en eso por un momento. Piensen en eso solo por un momento. En el versículo 4, Jehová Dios dignifica a Noé al hacerlo parte de su plan y proceso, haciéndole saber exactamente cuál era su plan con todo detalle, incluyendo cuándo actuaría. Le dijo que haría llover en tan solo 7 días para acabar con la maldad de la tierra. Ahora, piensen en esto, por favor. Si Dios te hubiera hablado, ¿habrías actuado con la misma urgencia que Noé? Aunque solo fuera para salvar el pellejo, es bastante obvio que solo para quienes son insensibles tal advertencia pasaría desapercibida. Por extraño que parezca, Noé se apresuró a terminar esta tarea a tiempo, sabiendo lo mucho que le jugaba la vida, incluida la suya y la de su familia. Sin embargo, ha pasado mucho tiempo desde que el mundo conoció el mensaje de la Biblia, y sin embargo, ¿por qué parece que la gente no sabe o ni siquiera le importa que Dios haya apartado un día para acabar con toda maldad y parece preferir hacer lo que quiere? Lo que veo en este versículo y en los siguientes me abre los ojos a una verdad ineludible, que Dios puede dominar los elementos para nuestro bien y para nuestra protección, así como para reivindicar su soberanía. El hecho es que si recibiera una advertencia de Dios Todopoderoso para reivindicar su soberanía, créanme, la escucharía. ¿Por qué? Francamente, además de mi amor y respeto por Él, prefiero ver cómo los elementos destruyen un mundo malvado, ya en ruinas, al que no le importa y prefiere desobedecer, que ver cómo los elementos me consumen por querer hacer lo que quiero. Tiene sentido, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuánto poder tiene Dios exactamente? Observa lo que dicen los versículos 15 hasta 19 y piénsalo lógicamente. ¿Crees que es coincidencia que todos los animales de 2 en 2 llegaran exactamente donde estaba Noé sin que él hiciera mucho esfuerzo? No. Obviamente, la fuerza impulsora detrás de esto fue Dios usando su Espíritu Santo, que impulsó a los animales a moverse e ir para alcanzar la salvación. No soy una persona amante de los animales en el sentido de que no soy de tenerlos en mi casa y sacarlos a pasear y todo eso, pero ciertamente podemos ver el amor de Dios incluso en el hecho de que salvó a los animales que no habían hecho nada malo de extinguirse y los condujo al arca de 2 en 2, macho y hembra, para que procrearan, comenzaran de nuevo junto con los humanos. 2 leones, 2 tigres, 2 osos, 2 elefantes, etc. Sin embargo, muchos dicen que esto es solo un mito o un cuento infantil, y sinceramente, ¿alguien ha encontrado ya el arca? Bueno, parece que hay restos en una gran flota espacial o terrestre en el monte Ararat, Turquía, que es exactamente donde dice la Biblia. Aún está por determinar. Pero si es así, no podemos negar el resto de la historia que lo acompaña, ¿verdad?
Además, como dijo el mismo Jehová Dios, es Él mismo quien envió las aguas del diluvio, que continuaron por casi 200 días en total hasta que las montañas que estaban debajo de los cielos quedaron totalmente cubiertas. Sí, imagina las montañas rocosas, los Alpes y el Everest bajo el mar, cubiertos completamente por el agua. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez en una inundación o ha tenido una inundación en casa, pero si así fue, seguramente conocen el desastre y el caos que esto trae. Debido a tanta agua, algunas cosas se pudren, se arruinan, son arrastradas por el agua, moviéndolas de un lado a otro. Algunas cosas flotan con la condensación, otras son arrastradas por el agua. ¿Por qué es esto relevante? En primer lugar, porque en medio de todo esto, de este caos, había una estructura, un plan y un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Restaurar la tierra y darle a la humanidad otra oportunidad, un nuevo comienzo, por así decirlo. Las aguas retrocederían, pero la integridad y la obediencia de Noé no. De hecho, crecerían después de esto. Esto va de la mano con lo que estoy tratando de lograr con Keep the World Polite, así que puedo identificarme totalmente con Dios con esto. Al mismo tiempo, es posible que el agua que inundó abiertamente toda la tierra hubiera marcado, arruinado u oxidado de alguna manera las rocas, la tierra y los minerales para hacerlos parecer más antiguos de lo que realmente eran. Nos aventuramos a decir que, debido a los anillos, las capas y las rocas, la tierra tiene miles de millones de años. Pero no es posible que toda esta agua afectara incluso a los minerales, acelerando así el proceso. Es decir, ¿el agua tiene un efecto muy poderoso? No lo sé, no soy experto ni científico. Pero ¿incluimos el diluvio en la ecuación al hacer los cálculos? ¿Podríamos al menos pensarlo? El punto más importante que definitivamente no queremos pasar por alto es que hacemos bien en apostar por la bondad, la cortesía, la empatía, el respeto, el orden, la concordancia, la comprensión, el acuerdo y la paz hacia los demás. Sabiendo cuán buenas e importantes son todas estas cosas para nosotros como raza, mientras confiamos en que Dios, que ve, sabe y toma nota de lo que hay en nuestros corazones, como lo hizo con Noé, está observando. Permítame hacer una comparación que todos conocemos. A menudo oímos en Navidad que Papá Noel, como viene a la ciudad con regalos, dice la leyenda, nos ve cuando dormimos, sabe cuándo estamos despiertos. Sabe si nos hemos portado bien o mal, y eso determina si recibimos regalos o no, ¿verdad? Bueno, sorpresa, no es Santa. Es Dios quien sabe y toma nota. Incluso sabe lo que hay en nuestros corazones. Si son buenos, somos justos y obedientes, entonces nos juzga a todos según eso. ¿Por qué es importante? Lo dije antes y lo reiteraré para enfatizarlo. Prefiero ver cómo todos los elementos destruyen un mundo malvado que ver cómo estos elementos me destruyen a mí, por querer hacer lo que quiero, confiando, por supuesto, en la bondad, la amabilidad y el sentido de justicia de Dios. Confío en que Dios puede controlar los elementos y puede hacerlo como hemos visto y veremos más adelante en lecturas futuras, y por lo tanto es sabio para nosotros estar en el lado bueno y ganador cuando Él decide eliminar todo y todos los que causan daño y perjuicio. Podemos marcar la diferencia, amigos, en nuestras vidas, para demostrar que somos diferentes y dejar que Él nos lo haga a nosotros mientras ayudamos a otros a hacer lo mismo. Si una sonrisa es contagiosa, ¿cuánto más lo será la bondad, la amabilidad y la cortesía? Esto me lleva a una de mis bandas favoritas, A Fine Frenzy, liderada por la señora Alison Sudol, quien canta una canción que quiero recomendar, y la canción se llama en realidad Hope for the Hopeless. Es una canción fantástica que habla de cómo el hombre realmente tiene una esperanza, e incluso cuando estamos en nuestro punto más bajo, todavía tenemos esa esperanza. Así que quiero
dejaros con esa canción, Hope for the Hopeless, de A Fine Frenzy. Y espero que hayáis disfrutado la sesión de hoy de Keep Polite with the World, and the world will keep a polite with you. Gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión. Considere darnos un me gusta y seguirnos, así como recomendarnos a otras personas que conozca que puedan beneficiarse de esta información si usted mismo disfruta del mensaje que compartimos.